Escuelas ninguna. El flamenco no tiene nada más que una escuela. ¿Transmití o no transmití? ¿Ustedes se creerán que nuestro jefe de sonido, Fer, se ha confundido, ha puesto dos músicas pegadas la una a la otra? No, no, no. Y ustedes se creerán que ha escuchado por ahí una persona que es un tío que yo tengo, que se me ha acercado mientras que yo estaba grabando y estaba hablando con ese acento que estoy convencido de que nadie ha logrado descifrar bien la frase que ha dicho, ¿no? Yo creo que no es... A ver, Fer, ponla otra vez de nuevo y le pregunto a la audiencia si es capaz de... como no podemos tener subtítulos aquí en la radio, no se puede. A ver Fer, dale otra vez play a esa musiquita y a este personajazo hablando con este acentazo. Escuelas ninguna. El flamenco no tiene nada más que una escuela. ¿Transmití o no transmití? El flamenco no tiene ninguna escuela, ¿no? No más que transmitir o no transmitir. Transmitir o no transmitir, el flamenco no tiene ninguna escuela. Yo creo que ya nuestros oyentes ya saben de quién estamos hablando o no, Cris. ¿Tú crees todavía que nuestro personajazo no tiene ni idea la gente acá en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador y en España? Yo creo que ya sí, ¿no? Bueno, para los que conocen las leyendas del flamenco, yo creo que inconfundible la voz del Camarón de la Isla. Yo Dilo tengo con que admitir, acento, Cris, por favor. Camarón, No, dime, no vaya. Y lo que te pido es que no me digas cantador o cantante o bailador. No, 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 no. Por favor, te lo ruego, ¿eh? un Un cantador, cantao. No, Camarón no, 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 cantado, ya está mal. No. La R no va. La R no se cantao. puede. Cantao. Es un cantaor. El cantaor no existe acá. Bueno, el cantao de Cádiz, además, porque es de tu tierra, ¿no, Alfredo? Sí, es de un pueblito muy cerca de donde yo nací, que se llama la isla de San Fernando. Y de hecho, por eso le llaman camarón de la isla, ¿no? Creo que de ahí viene. Y luego, para colmo, luego quiero que me cuente muchas cosas. Pero es que vivió mucho tiempo en mi pueblo, en mi pueblo. De hecho, no sé si la gente lo sabe, pero vivió en mi pueblo. Y bueno, ve contando tú y ahí voy haciendo el ping-pong contigo a medida que vayas contándonos cosas. Todo el mundo sabe quién es Camarón de la Isla. Yo creo que, no sé, Abraham, ¿te gusta el flamenco tanto tiempo después en España? Me fascina, me fascina. Y soy fan absoluto de Camarón de la Isla, como de Enrique Morente. Y bueno, nos podemos pasar hablando de flamenco porque ¿Te he gusta tratado de entonces? cultivar un poco esa afición por el flamenco estando acá en España. Me encanta. ¿Y Bahía desde Argentina? ¿Se conoce a Camarón de la Isla o es un personaje que nunca llegó o nunca se escuchó? Yo no lo conozco, pero tampoco es que me gusta el flamenco, pero no es que sé demasiado. Esa es la realidad. Ahora tú sabes qué va a pasar con toda la gente que nos escucha en Argentina, como le hacen a Lean. Ahora empieza el bullying, empiezan, pero ¿cómo que no la conoce? Pero si todo el mundo la conoce acá. Aquí es que lo que se diga, ya sabe, esto es. Gaby, Estamos. Gaby, ¿tú conoces a Camarón de la Isla? Un poquito sí, porque también me gusta el flamenco, pero poco también, no es que no lo conozco, pero me uno un poco a Bahía. Un personaje fascinante. A ver, empieza a contarnos cosas, Chris. Yo creo, Alfredo, que quien no le conozca, por lo menos alguna vez le ha escuchado, porque la verdad es que cuando yo empecé a leer sobre su vida, tampoco tenía muy claro quién era Camarón de la Isla. Luego, al empezar a escuchar las tonadas, ¿no? Los cantos, pues ya supe exactamente de quién se trataba. La verdad es que su nombre era José Monje Cruz San Fernando, ¿no? Una leyenda del flamenco, como les cuento. Hasta Rosalía, que luego lo vamos a comentar en otra oportunidad, se hizo cantante y cantante de flamenco. Se decidió estudiar flamenco a una vez que escuchó Camarón en el carro de un amigo. Así que bueno, así la influencia de este hombre, quien nació en la década de los 50 en sí la ciudad gaditana de San Fernando, conocida como La Isla. Él fue el séptimo de 8 hijos, ¿no? Una familia bastante grande de un guerrero gitano, Luis Monje, que murió pues siendo Camarón muy joven, y de Juana, quien era una canastera. La verdad es que esta afición por el flamenco, por la música, estaba presente en su familia. Su papá, muy natural,
¿no? Nunca fue, como lo dice él en esa entrevista, nunca lo estudió y no había escuela para eso, simplemente nació con el don, básicamente. Dicen todos los flamencos, ¿no? Que eso, yo no me lo creo del todo a veces, pero sí, parece como que algo sale de ahí. Si los niños chicos y las niñas El chicas duende, ¿no? tienen duende, tienen salero, como dicen, tienen un ángel y bailan Tienen y se duende. mueven y yo no sé cómo lo hacen. De hecho, no, es verdad, mi hermana bailaba siempre bien y lo mío era para verme. Era una vergüenza increíble. No, mi papá siempre bailaba muy bien y tenía siempre mucho arte, mucho ángel, y mi madre, mira que lo intentaba y no daba ni una. O sea, y es cierto, estábamos todos nacidos en el mismo núcleo familiar. Bueno, y Camarón ciertamente empezó con un vocerrón así que no todo el mundo tiene, porque además tenía una voz única el Camarón de la Isla. Prodigio total, pero la verdad es que antes de comentarles sobre sus inicios en la música, vamos a echar la historia de su apodo, ¿no? Porque es que, ¿cómo es que a alguien le llaman Camarón? O sea, más o menos como por qué. Bueno, dicen que cuando él nació, su tío Joseico le vio y como él era pues rubio, ¿no? Cabello rubio, piel clara, así que no encajaba en esos tiempos en el estereotipo de un muchacho calé, pues dijo que parecía un camarón. Y así ese apodo le acompañó desde ese momento y hasta el día de su muerte, que bueno, trascendió igualmente, ¿no? Hay que aclarar, Chris, que el camarón en Cádiz no es lo mismo que el camarón en América Latina, cuidado. O sea, es casi lo mismo, pero el camarón en Cádiz es un camarón latinoamericano, pero muy en chiquitito. Es decir, el camarón al que hace referencia al apodo, y por eso le decían, por el color de su piel, pero también porque era una persona como muy delgada, muy así, muy chiquita. Y si tú pides un camarón un día, cualquiera de los que nos escucha en Cádiz, no se cree que le van a poner un camarón, ¿eh? Como le ponen en cualquier lugar de América Latina. Ya Abraham le habrá pasado alguna vez. Los camarones son algo chiquitísimos, son, como le dirían acá, una gamba en chiquitita. No nada que ver con el camarón. Pero sí, es ciertamente un nombre raro, ¿no? Que te llamen camarón ya de chico, dices tú, ya tenía algo el niño. Tenía algo, tenía algo. Bueno, realmente un niño prodigio. Su paso por las escuelas fue bastante breve. Le tocó trabajar desde muy pequeño en la herrería de su padre, en la fragua. Y bueno, a la vez que cantaba para ganar algún dinero con el que iba a contribuir a la economía familiar. Con 7 años ya cantaba en los trenes y autocares que iban a la isla de San Fernando, junto a un compañero llamado Rancapino. Y bueno, sus dotes flamencas se afianzaron también en innumerables fiestas que su familia solía celebrar. Pero antes de eso, ya a los 5 años, había actuado por primera vez en una compañía que montaba la escuela Los Hermanitos en su ciudad natal. Con 12 años ganó el primer concurso de flamenco del Festival de Montilla en Córdoba y hay que decir que su madre le falsificó un papel mintiendo sobre su edad para que el niño pudiera ir y desplazarse pues hasta esta ciudad. Con 16 años también ya había ganado el primer premio en el Festival del Cante Hondo de Mairena, del Alcor, y bueno, trabajó por toda Andalucía, sobre todo en Cádiz y en la Taberna Gitana de Málaga, donde participó en uno de los eventos más importantes del universo de flamenco, el Festival de Mairena. Y al finalizar, pues ya cuando tenía más o menos esa edad, 16 años, la compañía de Miguel de los Reyes se lo llevó a Madrid, donde durante muchísimo tiempo estuvo contratado en un tablao llamado Torres Bermeja. Yo no sé si los que nos escuchan desde España o bueno, desde toda Latinoamérica conocen alguno de estos lugares o tú mismo, Alfredo, si alguna vez has estado. Ir a un tablao auténtico en Andalucía o en cualquier lugar merece siempre la pena. No a los que van los extranjeros, por favor, turistas, que eso está totalmente impostado. Pero ciertamente sí, en Málaga sí he podido visitar. De hecho, Camarón, claro, recorrió mucho Cádiz y además mi padre, que siempre fue muy del flamenco, mi abuelo, un loco del flamenco, y todo el tiempo. De hecho, Camarón era como la gran referencia, sobre todo porque él cantaba por un palo que se llama bulería, que es como el palo más alegre, ¿no? No, de todas las maneras de cantar que hay en el flamenco, las bulerías son como los que tienen más fuerza, dicen los que entienden, yo no tengo ni idea, más difícil de cantar y sobre todo porque son los más alegres. Y realmente, cuando ves a Camarón era pura energía, daba, bueno, no sé qué, te irradiaba incluso a los que no le gustan. Yo no es que sea un gran entendido del flamenco, me gusta, pero no. Y luego sí, Chris era como, sobre todo, un transgresor, ¿no? O sea, hay que decir que él es
vanguardia, no, lo siguiente. Creo que eso es muy atípico en el mundo del flamenco. Claro, porque imagínate, él viene de una familia gitana, tenía como lo más tradicional, se esperaba de él lo más tradicional del flamenco, y durante su primer recorrido musical fue así. Sin embargo, ya luego, en 1979, él estaba como muy movido, ¿no? Por esa inquietud de buscar, de probar nuevos horizontes, y ahí fue cuando se decidió hacer la primera grabación sin Paco de Lucía, con el que constantemente pues, tocaba, y lo hizo ahora con el guitarrista Tomatito. Y se llamó este disco La Leyenda del Tiempo. Con Ese este es disco, imperdible, eso es, porque sí que escuchar ese flamenco fusión en esa etapa, en ese año, bueno, primero los puristas lo mataron, como a Rosalía ahora, lo mataron como a sí, Rosalía ahora o como al Tangana, cada vez que se hace fusión, no, pues Camarón ya lo hizo en el año eso, yo no sabía que era el 79, pero por ahí. bueno, le valieron obviamente sí muchísimas críticas porque este disco, de hecho, se decía que los seguidores que compraban el disco, tras escucharlo, acudían a las tiendas a devolverlo y decían que no, que ese no era Camarón, ¿no? Es que este disco incluyó instrumentos que hasta ese momento eran desconocidos en un disco de cantadores, como el bajo, la batería, percusión, pianos, teclados, guitarra eléctrica, cítara, o sea, de todo, ¿no? Y además que él también incluso estuvo con la Royal Philharmonic, la Orquesta Filarmónica de Alemania, en un LP Soy Gitano, que seguramente mucha gente lo ha escuchado. Aunque Camarón igualmente canta con mucho sentimiento en ese trabajo, pues él tenía la intención de acercar el cante a un público que estaba menos acostumbrado al flamenco convencional. Así que él estaba convencido de pues, convencer, valga la redundancia, a los jóvenes a que les gustara el flamenco, ¿no? De Eso es lo salir un poco de la interesante. ortodoxia. Eso es lo interesante, lo que dice Chris, ¿no? De Camarón, de que quería acercar a la mayoría, que un poco creo que es lo que también ahora todos los paralelismos con Rosalía son válidos para explicar lo que ocurría en ese momento, y se atrevió a llevar en la contraria pues a todo el mundo el flamenco, pero al final, claro, se fue ganando el respeto. Claro, el tipo se iba a París y cantaba con una filarmónica con flamenco, y además una persona que no había estudiado música, pero tenía la habilidad de fusionarse con las mejores filarmónicas del mundo, y evidentemente era invitado. Ese disco yo invito a la gente que le gusta la música, que La Leyenda del Tiempo le pongan una y una y una y otra vez. Así es, Alfredo. De hecho, él en una entrevista comenta que, bueno, que aunque ellos son genios, los de la Filarmónica, tenían una manera de tocar muy diferente a la de, pues, a la de él, que era algo más de oído, no de partitura, ¿no? No leía música, pero hacía música. Bueno, la verdad es que él, de respuestas a esas críticas que le hicieron, decía, por ejemplo, sí, el flamenco está hecho, pero sobre lo que está hecho se puede seguir creando sin engañar y sin mistificar. Y decía pues también que por qué todos tenían que hacer la soleá exactamente igual como si todos fueran un disco. La verdad que pues bastante transgresor para los tiempos en los que decía este tipo de cosas. Ahora sí, tuvo tiempos duros a finales de los No 80. hay mito, no hay mito que no No, no hay mito. tenga tiempos durísimos, durísimos. Muy duro. Fue condenado a 1 año de prisión por un delito de imprudencia que tuvo resultados de muerte. Venía conduciendo, chocó su vehículo frontalmente contra otros dos y estos conductores murieron. Así que bueno, él no fue a la cárcel por no tener antecedentes penales, pero meses después sí fue detenido, aunque solamente por 2 días, por insultar y intentar agredir a un agente municipal que le recriminó por haber estado mal estacionado. La verdad que él con el carro no tuvo mucha suerte. Yo por eso no Hubiese manejo, sido ¿ves? mejor. Pues como no doy ni una. Bueno, la verdad es que fue una época mucho más dura porque también fue en la que Camarón empezó a notar que habían efectos muy malos del consumo de drogas. Soportó la adicción hasta que tuvo que someterse ya a las finales de la década de los 80 a una desintoxicación por el consumo habitual de drogas como cocaína, heroína. Así que bueno, se creó alrededor de él una leyenda negra, ¿no? De que su persona, de que habían comentarios malintencionados, de que llegaron incluso a decir que él había contraído SIDA, totalmente mentira. Sin embargo, en el 92 ya, cuando publicaba Potro de Rabia y Miel con Paco de Lucía y Tomatito, se le diagnosticó un cáncer de pulmón y durante esa grabación de ese disco, pues, que había sido provocada por una profunda adicción al tabaco.
Él se fue a Estados Unidos buscando tratamiento, pero no pudo frenar lo inevitable, su corazón dejó de latir. Y bueno, cuando sus restos fueron enterrados en su ciudad natal, casi 50.000 personas acudieron a despedirlo. Tengo un sonidito que yo creo que les va a gustar, escuchando algunas de sus múltiples entrevistas, así que bueno, escuchemos. Como Dios crió al hombre, hombre, más o menos, porque yo soy analfabeto, a ver si me entiendes. Yo me he criado en la calle, yo he estudiado en la calle, y yo todo lo he hecho en la calle, ¿me entiendes? Es más difícil, creo, todavía. Yo rico no, soy rico, gracias a Dios, en salud y en vivir cómodo y vivir como me gusta y como siempre. Que ahora, por ejemplo, pues tengo para comerme un helado y antes a lo mejor tenía que rentarlo, ¿entiendes? Y ahora lo puedo pagar. Antes no lo tenía que llevar, claro. Imagínense cuando alguien le pregunta si es rico y la respuesta dice que, bueno, tengo para comprarme un helado. Cuando uno pone ese horizonte en sinónimo de riqueza, dice bien el origen popular del que se trata. La verdad que la vida final de Camarón, siendo el número 1 del flamenco mundial y a los que le gustan, de hecho era todo, ¿no? Se pagaba para verlo millonadas. Acabó viviendo con una familia muy sencilla en un pueblito como el mío, que de hecho aquí hay una estatua de Camarón de la Isla, con una mujer que imagínense que su esposa, la Chispita le llamaban por bailar flamenco, tiene una tienda de lencería ahí en la esquina del pueblo. Así terminó la vida de Camarón y ahora de hecho el hijo hace música también, pero esta música más a lo tangana, que ha sido también muy transgresora. Así que un personaje, a los que le gusten el flamenco, yo creo que ahí hay personajazos para dar y regalar y Camarón de la Isla es uno de ellos. Yo diría que para que hagan paralelismo los argentinos, por ejemplo, y Argentina, lo que significa Bahía Mercedes Sosa para este país, significa probablemente Camarón para España. Imagínense la dimensión del personaje del que estamos hablando. Un personajazo allá donde los hubiera. ¿Ibas a decir algo, Bahía? No. Alfredo, Abraham, perdón, yo te iba a Abraham. decir que yo veo algunos paralelismos con la historia de Héctor Lavoe, ¿no? Que no tiene nada que ver la música de Camarón con Héctor Lavoe, pero su problema con las drogas, su forma de ser, su carisma, en fin, yo siento que tiene algunas coincidencias con Héctor Lavoe. Sí, de hecho, también pensaba en Rodrigo, el cordobés, también con estos finales medio trágicos, ¿no? Y ahora me recuerda un poco al Cigala. Si tuviera que Tal ponerle cual. una voz, el Cigala, que ahora, por cierto, Que está en la cárcel, ¿ah? está haciendo exactamente. Qué asco de violencia machista, lo tenía que decir. Horrible. Esta semanita ha sido muy dura en España, bueno, y en el mundo. Paramos hasta acá con el personajazo. Creo que todavía nos da unos minutos para algo que yo lo voy a pasar mal, las danzas en América Latina. Seguimos en la pizarra.